Gracias a todos por asistir. Bueno, en primer lugar, gracias porque es la primera vez que nos dirigimos después de toda la dura campaña que tuvimos. Gracias por hacernos realidad el sueño que fue dormirnos el día 24 de mayo con el cielo cargado de rosas rojas. Gracias también al partido por hacernos partícipes de la juventud de la campaña de los 100 días. Y bueno, ya en materia. Tras 4 años de pesadillas que hemos sufrido con el gobierno de Monagua, nos hemos encontrado una región quebrada, sin ilusión, sin comunicación, con personajes con difícil acceso y un trato cuestionable, en el que se incumplía el objetivo de déficit. Teníamos una deuda de gasto, la regla de gasto no estaba correcta. Tenemos deudas pagas a proveedores, falta de liquidez de la renta básica, agotados los presupuestos para la farmacia y, lo más preocupante, un retroceso en los avances conseguidos tras los 28 años de gobierno del Partido Socialista. Nosotros crecimos, realizamos una estructura, una conexión a nuestra queridísima tierra de Extremadura. Ahora necesitamos urgentemente restablecer una región rota, sin credibilidad, ya que los medios de comunicación estaban totalmente manipulados por Monagua. Pero tenemos un gran objetivo, un objetivo claro: las personas, sus problemas y sus preocupaciones. Pese a todo lo encontrado, hoy podemos estar orgullosos y orgullosas de haber cumplido un 54% de la agenda del cambio durante nuestros 100 días, que supongo que mis compañeros lo desarrollarán. Nuestra diferencia es que no prometemos, sino que nos comprometemos. Nos comprometemos y con ello hemos creado 5 millones de euros para pagar las 2.500 rentas básicas que estaban paralizadas. Hemos restablecido el transporte escolar a bachillerato y la FP. Hemos recuperado la pluralidad en los medios de comunicación, la reapertura de los PAC con los vecinos de Quintana de la Serena, la aplicación de ayudas para libros, 300 nuevos puestos de docentes. En marcha tenemos el plan de la emancipación juvenil. Todos son acciones por y para las personas. Comentar que desde la Juventud Socialista de la provincia de Badajoz nos hemos reunido recientemente con el portavoz de Juventud, trasladándole soluciones al desempleo juvenil. No solamente al desempleo juvenil de las personas que optaron en su día por incorporarse al mercado laboral a temprana edad, sino también por aquellos titulados que nos encontramos un poco también descubiertos. Soluciones a la emancipación, fomento a la oferta de los títulos de certificado de profesionalidad dentro de las competencias de los títulos superiores, igualar los créditos de las matrículas de grado a las matrículas de los másteres, ya que los titulados de los másteres las diferencias son dispares a la hora económica. Creación de oficinas o registros donde compañeros como nosotros que están exiliados fuera de España, para que las empresas puedan contar con esas listas y en un futuro regresen todos nuestros compañeros a su tierra natal. También me gustaría destacar un poquito por los días que estamos pasando, en las acciones últimas que podemos ver en el telediario, que debemos ser un poquito solidarios con las víctimas de la violencia y luchar por los buenos tratos desde la niñez, tanto en casa como en el colegio, como en las diferentes asociaciones. Por último, pediros un gran esfuerzo para que en las elecciones generales, con ilusión y esfuerzo, consigamos los buenos resultados que aquí en Zalamea obtuvimos en las últimas elecciones. Me despido. El hombre o mujer que se levanta es aún más grande que el que no ha caído nunca. Os dejo con mi compañero Miguel Ángel. Buenas noches a todos, compañeros, compañeras, amigos, amigas. Muchísimas gracias por traer otra vez el socialismo a este centro cultural. Y todavía me llena de más satisfacción que lo hagáis precisamente hoy, el
día que recibimos la visita de nuestro consejero de Economía e Industria, José Luis Navarro, de un consejero de la Junta de Extremadura, pero sobre todo el día en el que hacemos balance de los 100 primeros días de gobiernos socialistas, tanto en Zalamea como en la Junta de Extremadura. Han sido 100 primeros días de una legislatura que hemos comenzado con un lema muy claro. Nuestra función como políticos es ser útiles en la vida de la gente. Me atrevo a decir que nunca, jamás, el Partido Socialista ha tenido tan claro un lema como lo tenemos ahora. Y eso viene dado fundamentalmente por nuestra historia y nuestro ADN, pero también porque los que nos han precedido gobernando durante los últimos 4 años nos han dejado muy claros qué hacer y qué no hacer. Y sobre todo nos han dejado un legado de acciones que están muy lejos de esa utilidad que yo reclamaba, que yo decía antes, como político en la vida de la gente. Está en nuestro ADN y está en nuestra historia desde el minuto 1. Cuando nosotros vemos la historia del Partido Socialista nos damos cuenta de que es una historia escrita por hombres y mujeres que tenían un sueño, un horizonte de libertad, pero sobre todo de igualdad, especialmente la igualdad en las condiciones de vida de las personas. Cuando hemos gobernado toda esa ideología, la hemos ido cincelando a través de leyes que han supuesto transformaciones y mejoras en la vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Pusimos en pie un sistema educativo público, universal y gratuito porque entendíamos que era un pilar básico de cualquier sociedad que pretende desarrollarse. Pusimos en pie una sanidad pública y universal que tras estos 4 años cada vez tiene menos de pública, pero sobre todo nada universal. Pusimos en pie una ley de la dependencia porque entendíamos que las personas dependientes necesitan calidad de vida, pero las personas que también están atendiendo a los dependientes la necesitan. Pusimos en pie infinidad de leyes en cuanto a materia laboral, en cuanto a materias sociales, matrimonio homosexual, etcétera, etcétera, etcétera. Ese afán y ese trabajo en Extremadura ha sido más arduo que en ningún otro sitio, porque teníamos unas condiciones de partida muy difíciles, muy diferentes y sobre todo de desigualdad con respecto al resto de España. Éramos una región empobrecida, una región atrasada, una región con una tasa de analfabetismo altísima, una región ancha en cavernas y estrecha en bibliotecas, como decía Unamuno. Una región en la cual la mayoría de la población no tenía acceso a los servicios más básicos. Por eso, a lo largo de 28 años de gobierno socialista de la Junta de Extremadura, nos dimos cuenta de que la única manera de cohesionar esta región, la única manera de vertebrar este territorio, era a través del acceso a servicios y a derechos de todos los ciudadanos, sin distinción de dónde hubieran nacido. Es decir, cualquier ciudadano, cualquier ciudadana que naciera en Zalamea de la Serena, que naciera en Herrera del Duque, que naciera en Mérida, que naciera en Badajoz, tenía el acceso a los mismos servicios. Esa era la base de nuestra política. Y por eso se construyeron casas de cultura como la que tenéis aquí, centros de salud, guarderías, etcétera, etcétera, etcétera. Esos principios se quiebran en 2011 cuando el Partido Popular llega al poder. Por daros datos o acciones más reseñables, se suprime el transporte escolar gratuito, se eliminan urgencias, pero sobre todo se entra en un auténtico dislate y falta de respeto hacia los extremeños y hacia las extremeñas. Se hablaba de renta básica y no existía presupuesto para ello. Se hablaba de poner una paga vitalicia a las mujeres que habían nacido con posterioridad a la guerra civil sin tener una partida presupuestaria destinada para ello. Es decir, escribían cartas a los Reyes Magos. Ellos decían lo que querían hacer, pero no decían con qué dinero o de dónde iban a sacar el dinero para llevar a cabo esas acciones. Se reían de la gente, pero sobre todo faltaban a un compromiso que es la verdadera fortaleza de un político. El compromiso a la palabra y el contrato que firmamos con los ciudadanos y las ciudadanas cuando nos votan y nos dan su confianza. Todo esto sería un buen sainete, sería una buena broma, si no fuera porque teníamos un presidente que eliminaba oncólogos en Coria mientras patrocinaba la gira de artistas. Todo esto sería un buen sainete si no tuviéramos un presidente que quitaba profesores mientras se hacía fotos con Woody Allen.
Y sobre todo sería una buena broma si no hubiese dejado la región con un déficit brutal. Por tanto, cuando hemos llegado al gobierno de la región, nos hemos encontrado con una prioridad muy clara: combatir la exclusión social. La exclusión social provoca falta de dignidad en las personas, y el primer paso para encontrar esa dignidad generalmente viene a través del empleo y a través de garantizar unas condiciones de vida digna. Por eso, el Gobierno de Extremadura, José Luis, tú lo sabes muy bien, habéis empleado muchísimos recursos en intentar facilitarnos la vida a los ayuntamientos. Habéis tirado una partida de 5 millones de euros para pagar esas rentas básicas que estaban guardadas en un cajón porque no había presupuesto. Habéis invertido 3 millones de euros en una nueva convocatoria de rentas básicas. Habéis dado ayuda a la rehabilitación de viviendas sociales y una cosa muy importante: habéis paralizado los desahucios en viviendas públicas. Cuando a uno le quitan su casa, le quitan la vida, y vosotros habéis conseguido que no se le siga quitando la vida a muchas personas aquí en Extremadura. Todo este paquete de acciones Todo este paquete de acciones que he nombrado anteriormente están siendo trabajados, estamos trabajando día a día en los ayuntamientos, y además lo estamos complementando con otro tipo de medidas. Aquí en Zalamea, por ejemplo, cuando llegamos al gobierno, nos planteamos el inicio de 2 programas sociales de empleo. Clausuramos la anterior bolsa de trabajo que había y pusimos en marcha 2 programas distintos de empleo, porque teníamos muy claro que lo importante no era ayudar a la gente, sino ayudar a la gente que verdaderamente lo necesitaba. Por eso reglamos 2 programas de empleo absolutamente reglados, valga la redundancia, en la cual contemplábamos muchísimos supuestos, desde las personas que estaban o que están en una situación de desahucio, las personas que han sido víctimas del maltrato, las personas con cargas familiares, etcétera, etcétera, siempre en un afán de transparencia. Para nosotros, como he dicho antes, es fundamental frenar la exclusión social y las consecuencias que de ello se derivan. Nos encontramos también con una situación de absoluta parálisis del comercio local. Hemos revitalizado nuestro comercio local después de decisiones absolutamente arbitrarias que la habían puesto en riesgo. No vamos a permitir, por lo menos este equipo de gobierno no lo va a hacer, que ningún comerciante, cuando se levanta por la mañana y levanta la persiana de su casa, mire con incertidumbre a la calle esperando clientes que no saben si vendrán o no vendrán. Vamos a crear un foro comercial porque nos interesa muchísimo la opinión de los comerciantes de aquí, de Zalamea, de los empresarios y de las empresarias. Tenemos también, José Luis, en marcha el proyecto de polígono industrial, porque no podemos seguir permitiendo que se vayan de Zalamea inversores, personas que están dispuestos a invertir aquí en Zalamea y que no pueden hacerlo, que no pueden generar riqueza en nuestro pueblo porque no existe suelo industrial adecuado para ello. También hemos intentado cambiar el concepto de cultura. Para los que nos han precedido, el concepto de cultura era gastarse un auténtico dineral, el dineral que equivale a un plan de empleo en hora y media de concierto. Nosotros no vamos a hacer eso mientras tengamos vecinos y vecinas que pasan necesidad. Eso lo tenemos clarísimo. Nosotros vamos a fomentar cultura que cree más cultura, que cree más desarrollo y que cree más turismo. Por eso ya puedo adelantaros que el año que viene tendrá lugar aquí en Zalamea un congreso internacional de socialización del patrimonio, un congreso de arqueólogos, por el cual hemos luchado, por el cual hemos peleado, porque entendemos que ese es el tipo de cultura, el tipo de referente cultural que nosotros tenemos que tener. También hemos iniciado con la Universidad de Extremadura los trámites para que la universidad venga aquí a los cursos de verano que ellos imparten, porque creemos que nuestro alcalde de Zalamea, que por cierto este año ha tenido la mejor recaudación de los últimos 5 años, es decir, la mejor recaudación que todos los años que ha gobernado el PP, sin invertir más, simplemente reestructurando los gastos que había, se vea todavía acrecentado con actividades complementarias de calidad, que nos den más realce y más proyección en el extranjero. En definitiva, lo que queremos hacer es cambiar las cosas, hacer
un proyecto de pueblo muchísimo más cercano, muchísimo más transparente. Vosotros habéis podido conocer la recaudación del teatro, vosotros podéis conocer mi agenda semana a semana, porque entendemos que si queremos que los ciudadanos se impliquen en la política, un elemento básico y fundamental para que ello se dé somos nosotros. Tenemos que generar espacios de participación ciudadana. Vamos a crear el Consejo Local de la Juventud, porque es interesante para nosotros que se escuche la voz de nuestros jóvenes. Vamos a crear el Consejo de Participación Ciudadana, porque entendemos que con los instrumentos que disponemos ahora mismo todavía no alcanzamos a llegar a ciertos sectores de la población. Entendemos que la democracia es una realidad que tenemos que trabajar día a día y esos elementos nos van a ayudar precisamente a esto. Estamos ahora mismo en una etapa preelectoral, por la fecha, desde luego, un poco rara. Tenemos unas elecciones en las que nos jugamos mucho, todos los españoles y todas las españolas nos jugamos muchísimo en estas elecciones. Nos jugamos seguir con esta política de recorte, con estas políticas que, como hemos dicho antes, están muy lejos de facilitar la vida a la gente o intentar crear un nuevo horizonte. Pero en Zalamea no jugamos todavía nada. Y os digo por qué no jugamos todavía nada. Como bien estaba comentando antes con José Luis, teníamos un proyecto aquí, un proyecto de energías renovables, de energías eólicas, el proyecto que era el mayor plan de empleo de toda la historia de nuestra localidad, que fue paralizado por la voluntad única y exclusiva del gobierno del Partido Popular en Madrid. Y también con la colaboración del gobierno de Monago, que dijo sí, y el gobierno que me precedió a mí, que nos ha precedido a nosotros, el equipo de gobierno, aquí en Zalamea, que miró para otro lado y ahora probablemente va a pedir el voto para aquellos que han cortado las posibilidades de desarrollo de Zalamea. Por tanto, os lo digo aquí, os lo digo alto y claro, nos toca en estas elecciones trabajar mucho, trabajar duro y partirnos la cara, porque realmente hay un trabajo previo detrás. Tenemos el apoyo de Diputación, tenemos el apoyo de la Junta de Extremadura, tenemos el apoyo de las instituciones y ya solamente nos falta conquistar Madrid, y no tengo ninguna duda de que lo vamos a hacer. Muchas gracias. Y ahora quiero ceder la palabra al consejero de Economía e Industria, a José Luis Navarro, que desde luego ha tenido la deferencia de venir a acompañarnos esta noche y es la prueba más clara y más grande del amor que nos profesa la Junta de Extremadura a nosotros, a este pueblo, a Zalamea de la Serena. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, Miguel Ángel. Es un placer de verdad estar aquí y estar celebrando con todos vosotros que tras un paréntesis de 4 años el Partido Socialista Obrero Español vuelve a gobernar en Zalamea y vuelve a gobernar en Extremadura. Estar hoy aquí con vosotros, verte, hablar contigo, lo que representa la ilusión que transmite, las ganas de hacer cosas, de hacerlas bien hechas, transmite energía y estoy seguro que va a ser 4 años muy buenos para Zalamea, contigo y con todo tu equipo. Ha pasado poco tiempo, un poco más de 100 días, 4 meses, pero las cosas han cambiado mucho. Está Guillermo gobernando en Mérida, aquí estamos gobernando, Miguel Ángel, y yo creo que hay una cosa buena, aunque parezca mentira, que podemos pensar de estos últimos 4 años que hemos vivido, es que en muchos aspectos nos permiten algo que antes no podíamos hacer, que es comparar. Después de 28 años de gobierno en la Junta de Extremadura, los 24 de Juan Carlos y los 4 primeros de Guillermo, pues los extremeños no conocían otra cosa. Y en muchos pueblos tampoco conocían lo que era el gobierno de la derecha. Y ahora ya sí que les podemos hablar a los ciudadanos, a ese ciudadano que no tiene su voto fijo ni comprometido con ningún partido, puedo decir, pero ¿tú te acuerdas? ¿Tú eres capaz de comparar? Y bueno, no digo que me aleje de estos 4 años, porque no son para alegrarse, pero tiene eso de bueno, y es que se puede comparar. Yo no quiero dedicar mucho tiempo, ni hoy, ni lo estoy dedicando desde que estamos en el gobierno, a esto que llamamos la herencia.
que hemos recibido del Partido Popular en la Junta de Extremadura. Porque yo creo que los ciudadanos lo que nos han pedido es que gobernemos, que solucionemos, que seamos útiles. Pero unos minutos sí que hay que dedicar a explicar con datos, no se trata de hacer juicios de valor, qué nos hemos encontrado o cuál puede ser el balance de estos 4 años. Yo os diría, tengo la responsabilidad de economía en la Junta, os diría que yo vengo de la empresa privada, donde he desarrollado casi toda mi vida profesional. Pues haciendo una comparación con la empresa privada, esto estaba en quiebra. Económicamente nos hemos encontrado una región en quiebra. Si os acordáis, cuando llegó el Partido Popular y Monago al gobierno de Extremadura, eran los campeones de cumplir el déficit, había que recortar porque había que cumplir, y se han ido siendo la región más incumplidora de todas las variables que tenían que cumplir las comunidades autónomas, de todas. Pero además, me he llevado también hasta la sorpresa, no me podía esperar que llegara hasta ese límite. Nos vamos a Madrid, nos reunimos con ministros, con secretarios de Estado, con altos cargos del PP, del gobierno de Rajoy. Les habla del gobierno que había aquí y no podéis imaginar la falta de credibilidad, de creerse los compromisos ni nada del gobierno aquí, sus propios compañeros. Y es que hay cosas muy fuertes, es que mandaba un asesor de imagen, Monago se trajo, lo sabéis, un asesor de imagen que al principio trabajaba para el PP, pero es que al poco tiempo lo nombró consejero, le pagaba la Junta y trabajaba solo para el PP, era el que nombraba y cesaba altos cargos, era el que le daba el visto bueno a todo lo que salía en televisión, era el que lo controlaba todo y era un asesor de imagen. Todas sus medidas de gobierno era pensar en la foto, el titular del periódico, los ciudadanos en la medida en que les gustara la foto, pero nada más. Y dijeron, y esto me parece lo más duro de todo, llegaron al gobierno diciendo lo primero es el empleo. Pues, algún dato frío, indiscutible, se han ido con 32.600 parados más, que significa casi un 30% de paro frente a un 23% que había cuando nosotros dejamos el gobierno de la Junta de Extremadura. Pero es que han dejado un 45% de parados sin cobrar ninguna prestación. Cuando nos fuimos nosotros eran 35%. Yo creo que las diferencias de estos 4 años, lo que he estado muy cerca de nuestro presidente, de Guillermo, los primeros 4 años que gobernó y ahora este tiempo también, podemos hacer la comparación de Guillermo con Monago. A mí, ¿qué se me viene a la cabeza? Yo pienso en Guillermo, una persona auténtica, una persona frente a una persona todo lo contrario de auténtica, como Monago, que lo único que buscaba era la apariencia. Con Guillermo siempre dice la verdad, es una persona humilde. Si se da cuenta que se ha equivocado, rectifico, porque me he dado cuenta que me he equivocado. Pide disculpas y tira para adelante, frente a una forma de gobernar con soberbia. Es, yo diría, por resumir, la verdad, la autenticidad frente a la falsedad. Pero es que además, en política, bueno, pues todos sabemos que algunas licencias de vez en cuando nos tomamos, pero es la mentira, pero sin el más mínimo pudor. En precampaña y ahora que estamos gobernando, siguen diciendo que el Partido Socialista en Extremadura tiene una alianza con Podemos. Seguro que lo habéis escuchado. Al principio decían incluso que tenían fotos de unas reuniones secretas. No ha habido nunca ninguna reunión, nada más que la que Guillermo dijo que se pusiera una cámara y que se podía ver por internet todos los extremeños. No ha habido ninguna reunión más. Seguro, rotundo. No les importa mentir. Se creen que con eso sacan algún rendimiento y no les importa mentir. Yo en mi grupo de amigos, yo vivo en Badajoz, en el grupo de amigos, algunos son desde que éramos pequeños y íbamos al colegio, hay varios que son compañeros de partido, pero otros son, no es que sean afiliados, pero votan al Partido Popular. Pero claro, son muy amigos y
nos decimos lo que cada uno piensa con total sinceridad. Estaban estos últimos tiempos avergonzados del Partido Popular de Extremadura. Me lo decían, mira, me da vergüenza. Dice, la Belén, no voy a ir a votar porque me da vergüenza. ¿Recordáis la imagen de la campaña electoral de Monago, que se fue a un gimnasio, se puso de deporte y subido en una bicicleta de estas de los gimnasios? De ahí quiso lanzarse un mensaje electoral. ¿A qué extremeño se estaría dirigiendo? Es que parece como si fuera un marciano que vive en otro mundo. Se creía que con eso es sanidad. Somos muy respetuosos con eso. Pero, y decía hasta 4 versiones. Primero decir que iba a pagar, después no pagar, decir que era por una cosa, después que iba representando a Andalucía. Al final, mentira tras mentira. Pero bueno, vamos a hablar de nosotros, que es para lo que estamos aquí. Yo creo que con los gobiernos socialistas en Zalamea y en Mérida, en la Junta de Extremadura, lo que se ha demostrado es que hemos sido capaces en solo 4 años de volver a recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo creo que ese es el fondo del asunto. Les hemos transmitido seriedad, asumir una derrota, pero estar ahí al pie del cañón, sin rendirse, sin renunciar a nuestros principios, con la cabeza bien alta, y nos hemos ganado la confianza de los ciudadanos. Y eso no era fácil, eso era dificilísimo. Y el esfuerzo que ha habido que hacer en todos los sitios como Zalamea, donde se ha recuperado el gobierno en solo 4 años, eso algún día se valorará, quizás ahora todavía no lo valoramos suficientemente. Y Guillermo lo ha repetido hasta la saciedad en la campaña. Tenemos que poner a las personas en el centro de la política. La política está al servicio de las personas, de cada una de las personas que tiene sus problemas. Esos problemas de cada uno son para los que estamos aquí, para ayudar a solucionarlos. Toda nuestra gestión está orientada a las personas. ¿Cuáles son hoy los problemas que nos preocupan a nosotros porque le preocupan a las personas? El desempleo, por supuesto. La precariedad es algo tremendo que ha pasado en estos últimos años con la reforma laboral del Partido Popular. Antes, quienes estaban en riesgo de la pobreza, de no llegar a final de mes, los desempleados, fundamentalmente los que no tenían ninguna prestación. Pero es que ahora esa preocupación la tiene gente con empleo. Yo, afortunadamente, tengo la gran suerte de que tengo 2 hijos y los 2 tienen trabajo. Pero cuando vienen por casa y vienen con amigos suyos, la mayoría no tienen trabajo. Pero el que lo tiene, te dice, este mes he ganado 300 euros, este mes ha ido muy bien, este mes he tenido 2 contratos y he ganado 400 euros. Como un joven que en ese momento está contando con que es alguien con trabajo, pero qué proyecto personal y qué proyecto de vida se puede hacer con esa precariedad y esos ingresos. De manera que hemos dado esta política neoliberal, esta reforma laboral, lo que nos ha llevado es a un problema que antes no existía, por lo menos el trabajo. ¿Os acordáis cuando hablábamos de mileurista como si eso fuera algo malo? Hoy el que gana 1.000 euros, ya es que ese es el rey del mambo. Y quizás en zonas como Zalamea, en zonas rurales, donde hay más, yo creo que más solidaridad social, donde hay más apoyo municipal y que se puede estar más cerca los servicios sociales de las personas que lo necesitan. Pero aquí también seguro que lo estáis viendo, pero yo lo veo en ciudades grandes como Badajoz, la pobreza de verdad, el tener que acudir al banco de alimentos, el tener que acudir a los comedores sociales. Esos son nuestros problemas. El otro día me llamaba mucho la atención, escuché al que manda en Cáritas de España, que por cierto me encantó cómo hablaba, y creo que la labor que está haciendo Cáritas, una entidad religiosa de la Iglesia Católica, pero yo le reconozco que está haciendo cosas muy valiosas por la gente que lo necesita. Hizo un discurso el tío fantástico, yo lo firmo, pero en la televisión que lo estaba viendo pusieron a continuación un corte de un obispo criticando a Cáritas.
O sea, Cáritas es de la Iglesia. Cáritas dijo cuántas personas en pobreza hay en España y sale el obispo diciendo, yo creo que han exagerado un poco, hombre, por Dios, es que ya ni de su propia organización y los servicios públicos, y sobre todo los servicios públicos, las listas de espera que nos hemos encontrado con datos falseados, la reducción del número de profesores, la falta de inversión y de mantenimiento de la sanidad. Lo de la sanidad es tremendo en estos 4 años, de verdad, porque habíamos dejado una sanidad en un nivel altísimo y así todo, con lo que se ha deteriorado en estos 4 años, todavía tiene un nivel mínimo, pero la diferencia de cómo la dejamos a cómo nos la hemos encontrado, nos cuenta el consejero de Sanidad, es para echarse a llorar. Otra cosa que nos ha llamado la atención, porque esta gente de la derecha presume mucho de que son buenos gestores, pues no podéis encontrar en la Junta de Extremadura el abandono y la gestión que nos hemos encontrado. Montoro les mandó una carta en mayo recordándoles todos los incumplimientos que tenían y que tenían que mandarle un plan de decir cómo lo iban a corregir. Cogieron la carta de Montoro, la metieron en un cajón y allí nos lo encontramos cuando llegamos. Perdón, no fue así. Nos llegó una segunda carta de Montoro a los días de estar en el gobierno que decía, como os decía en mi carta de mayo, y ahí es cuando nos enteramos de que en mayo habían mandado ya una primera. Y en la segunda amenazaban ya con intervenir a Extremadura. Y no habían hecho nada. Y pensaban ganar, o es que estaban seguros de que iban a perder. Lo ha mencionado Miguel Ángel. 2.500 rentas básicas aprobadas y sin presupuesto. El concurso del transporte aéreo, para atraer turistas y para que vengan empresas a invertir a Extremadura, el transporte aéreo es importante. Había quedado desierto y tan tranquilo. Había habido una sentencia que anulaba el transporte escolar. Si los empresarios hubieran querido, hubiéramos tenido que empezar en septiembre el curso escolar sin transporte. Guillermo y la consejera de Educación se arremangaron, se sentaron con las empresas de transporte y le dijeron, venga, las cosas se solucionan hablando. Y hablando se arregló el problema del transporte. Y sobre todo hablando de estos 100 días, lo que me gustaría destacar muy rápido es cómo a lo que nos hemos dedicado es a cumplir los compromisos que habíamos adquirido con los ciudadanos. Compromisos de más democracia. Una persona, un cargo. Lo hemos cumplido. Pluralidad en el canal Extremadura de televisión. Me decía el otro día un periodista que en los meses que llevamos gobernando ha salido más veces en canal Extremadura Televisión Monago que Guillermo en los 4 años anteriores que ha gobernado el Partido Popular. ¿Y esto por qué? Porque nosotros, nuestras convicciones son de verdad y nos creemos lo de la pluralidad y nos creemos el respeto a la independencia de los medios de información. La publicidad institucional, que la usaban para comprar a medios de información, nosotros la repartimos con criterios objetivos. En la mesa de la Asamblea de Extremadura están representados ya todos los partidos en materia de igualdad de oportunidades. Se han reabierto, ya se ha dicho, las 21 urgencias rurales que cerró el Partido Popular. El tema del seguimiento de las listas de espera médicas lo hemos llevado a la Asamblea para que todos los partidos controlen las listas de espera y no haya ningún riesgo de manipulación. Hemos ampliado las ayudas para libros de texto, 300 profesores más. Hemos recuperado el transporte escolar gratuito para formación profesional y para bachillerato. Hay chicos que se han tenido que dejar los estudios de bachillerato porque sus familias no les podían pagar el transporte escolar. Era una indignidad. Una economía más justa, también teníamos compromisos. Ya se ha puesto en marcha el plan de empleo social, 24 millones de euros. Nuestro modelo económico, nuestro modelo de crecimiento no es crecer a base de empleo público. El plan de empleo social, como su nombre indica, es para atacar una emergencia social y para eso se ha repartido el dinero entre los ayuntamientos. Y los ayuntamientos, los que son los que conocen a las personas con problemas, lo van a gestionar muy bien. Hoy hemos puesto en marcha una reunión con las 4 principales asociaciones de autónomos de Extremadura. Sabemos que en Extremadura el trabajo autónomo es importantísimo y estamos escuchando sus peticiones y vamos a desarrollar un plan para los autónomos. En los contratos que hace la Junta de Extremadura, que durante estos 4 años el único criterio que prevalecía era el económico,
y con eso se lo llevaban casi todos los contratos, empresas de fuera, nosotros vamos a hacer, si hace falta por un contrato público que sale a licitación por 100 y ahora se estaba adjudicando por 60, con una baja de 40 y con una pérdida de calidad y para una empresa de Madrid, nosotros preferimos que se lo lleve una empresa extremeña y que las cosas se hagan bien. Y si eso cuesta 80, hay que pagar 80. Los contratos públicos no se pueden hacer a costa de quitar servicios a la gente. Por ejemplo, un contrato que hemos tenido que cambiar. Hicieron un contrato único para el catering de las residencias de mayores de toda Extremadura, de las residencias públicas. Y le pagaban 4 euros por persona y por todas las comidas del día. Que nos decían los directores de las residencias cuando llegamos al gobierno, que la mayoría de los mayores que estaban ahí tenían en el armario de su cuarto por las galletas, las bolsas de no sé qué, porque no comían suficiente. El tema de las energías renovables. Mientras no haya otro gobierno en Madrid, me temo que no vamos a conseguir la subestación La Serena tan necesaria para esta comarca. Guillermo pidió una reunión con el ministro de Industria, con Soria, yo le acompañé, estuvimos con él en el mes de septiembre, nos dijo muy buenas palabras, que lo estudiaría, pero ya se ha aprobado la nueva planificación eléctrica y ahí no está La Serena. Si hay un gobierno socialista en Madrid, estará en la planificación eléctrica La Serena. Las medidas urgentísimas que hemos puesto en marcha contra la exclusión social. Renta básica, ya he dicho antes, dotar las 2.500 que no tenían presupuesto. Se ha hecho una nueva convocatoria, pero sobre todo vamos a dejar ya una convocatoria abierta, para que nadie tenga que estar esperando a una convocatoria si lo necesita. El tema de los desahucios, que ya lo ha explicado Miguel Ángel. Hemos sacado también un decreto de ayuda con dinero que va a los ayuntamientos para las familias que no pueden pagar la electricidad y el agua. No puede ser que estemos durante 4 años aquí hablando y esto cómo se hace y el gobierno de Monago no hubiera tomado ni una sola medida contra la pobreza energética. Nosotros antes de 100 días ya la habíamos tomado. Y una cosa de la que nos sentimos muy orgullosos, el diálogo social. El diálogo con todo el mundo, pero para crecer, ya lo he dicho antes, nuestro modelo es un modelo socialdemócrata que se basa en la libertad de mercado con correcciones a la libertad de mercado, pero en el que el papel protagonista lo tienen los empresarios, las empresas. El pequeñito empresario, el autónomo, el mediano, el grande, todo. No sé si leísteis el titular del periódico hoy, no sé si fue el lunes o el martes. Así, a primera plana grande, de una entrevista con el representante de los empresarios de toda Extremadura. El gobierno del PP nos ha ignorado estos 4 años. Se supone que con la reforma laboral que hizo Rajoy, que con las medidas fiscales, los empresarios siempre han estado como más cómodos con gobiernos de derecha. Bueno, pues el presidente, o sea, el representante de la patronal de los empresarios declara, pero no en una conversación como a mí me lo han dicho muchas veces, que eso se quedaba allí en una conversación. No, con el periódico y diciéndole lo puede sacar en primera página. Nos ha ignorado a los empresarios, decía ese hombre, el gobierno de Monago. Pues nosotros ya hemos firmado unos cuantos acuerdos con los empresarios y con los sindicatos, con diálogo, con acuerdo, y esa va a ser la política de toda la legislatura. En resumen, yo diría que visto los 4 años y visto estos 100 días, hay una cosa que es la conclusión que yo sacaría, y es que cuando escuchamos por ahí a alguien que pretende decirnos es que sois todos iguales, pues no señor, me niego, de ninguna manera, no somos todos iguales, somos diferentes. Por supuesto somos iguales como personas, por supuesto tenemos los mismos derechos todos, y mi respeto para la gente que vota a cualquier partido. Pero el PP cuando gobierna no es igual que el PSOE cuando gobierna, y las prioridades de uno no son las prioridades de otro. O sea, a esos que pretenden decirnos que es igual, para nada, para nada. Cuando esa gente de Podemos o de no sé qué intentan decir que somos lo mismo, ellos saben perfectamente que no. Y lo saben, en estos 4 meses les hemos quedado sin argumentos, pero no porque queramos ganarnos el voto de Podemos, que no tenemos ningún interés en... Si tenemos que llegar a acuerdos con Podemos, llegaremos, pero porque coincida su programa con el nuestro. Pero es que nuestro programa, el programa que estamos aplicando en Extremadura, en los ayuntamientos y en la Junta, les deja sin argumentos, porque estamos al lado de verdad de las personas. Nuestros compromisos, ser útiles,
ya lo decía Miguel Ángel al principio de su intervención, no tiene ningún sentido que gobernemos si no somos útiles a las personas. Tenemos que hacer que Extremadura funcione. Ese es también nuestro compromiso. No solo tenemos que atender las necesidades sociales, tenemos que hacer que Extremadura funcione, que cada vez haya más actividad económica, que los servicios sociales funcionen bien. Y esto lo hacemos con nuestros grandes objetivos socialistas: reducir las desigualdades, conseguir un crecimiento, pero un crecimiento justo, recuperar el estado del bienestar y luchar siempre por estos principios nuestros, recordarle a los ciudadanos que no somos iguales, que comparen estos 4 años de gobierno del PP en Zalamea y en Extremadura, y si seguimos así, estoy seguro que volveremos a ganar la confianza y que también en las generales podremos volver a ganar. Muchas gracias. Estás muy nerviosa al principio, que te lo haces muy bien. Hola, noticias ya para toda la semana. ¿Qué dices, Félix? ¿Qué dices, Dani?